El 15 de febrero del año 2000, con los mismos nervios que tengo ahora, increíble, me senté por primera vez en esta banca. Tenía 26 años, había sido electo el presidente Jorge Valle y sin saberlo nos aprontábamos para vivir una de las crisis más importantes que vivió nuestro país. Una crisis heredada, generada fuera de límites, que después impactó fuertemente en nuestro país. No existía el WhatsApp, no existía Twitter, no existía Instagram, ni que hablar Thread. Era otro mundo. Recuerdo una discusión muy acalorada, tuve varias acaloradas, en que un legislador, al que le tengo mucho cariño y mucho respeto, se molestó conmigo porque decía que yo estaba hablando cargado de valores y de principios. Y me llamó muchísimo la atención porque yo le contesté que no podía entrar a esta sala y dejar colgado como si fuera una chaqueta, un traje, mis valores y principios. Yo soy esencialmente eso, yo era esencialmente eso. Y pasaron muchos años, más de lo que uno querría, y al fin y al cabo, mis valores y principios son los mismos. Recién decía alguien que nos antecedía en el uso de la palabra, de cuidar la esencia del individuo. Al fin y al cabo, todo el resto es instrumental. Que no quiere decir que no le debamos prestar atención, pero es instrumental. Y hay valores y principios que se adecúan a las circunstancias, pero siguen siendo los mismos de que el hombre camina erguido sobre este planeta. Los mismos amores, las mismas tristezas, las mismas esperanzas, las mismas ilusiones, los mismos miedos. Ahora le decimos inteligencia artificial, pero yo me imagino la primera vez que vi una calculadora científica, ¿qué era? Eso era inteligencia artificial. La primera máquina, las revoluciones industriales. Y como todo lo desconocido genera temor, genera miedo. Ahora, celebrando esta oportunidad, agradeciendo la invitación, si pudiera dejarles un concepto, yo los invito a mirar con mucha pasión el futuro. Y a realmente darle la dimensión positiva de la evolución que ha tenido la humanidad. Yo en todos lados recomiendo un libro que escribió el sueco Hans Rosling, que se llama Factfulness, que es un libro que con estadísticas, con números, comprueba que la humanidad ha evolucionado positivamente. Yo entiendo que muchas veces la tarea de un gobernante, de un parlamentario, trata sobre los problemas. No sé si les pasa en sus países, pero hablamos del problema de la juventud, el problema del trabajo. Tenemos hasta una definición de origen de definirlo negativamente. Quizá también porque a los gobernantes y a los dirigentes políticos les llega el problema. Y me parece muy interesante que en estos tiempos tan dinámicos y tan urgentes, un grupo de parlamentarios de todo el mundo, intercambiando experiencias que van a ser muy ricas, se dediquen a hablar del futuro. Yo me crié en la actividad política diciendo que a veces los dirigentes y los gobernantes nos dedicamos a lo urgente y no lo importante. Fíjense qué curioso, ya no se puede dividir o separar lo urgente de lo importante. Hace pocos años el conocimiento se duplicaba cada 5 años. Hoy se duplica cada 3. No sé qué va a pasar dentro de 5. Todo dice de que casi todo va a ser en tiempo real.
Los otros días estaba en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, y con cierta preocupación escuchaba discursos sobre el problema de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial. La inteligencia emocional tiene otros problemas, pero después no vamos a dedicar a hablar de eso. De la inteligencia artificial. Y yo invito a asumirla, a abordarla positivamente. Porque como toda herramienta puede ser mal o bien utilizada. Por supuesto que la capacidad de adaptación del individuo tiene que ser cada vez más veloz. Por supuesto que hay que prestar atención a que el 50% de los trabajos que realizan algunos humanos no van a existir en muy poco tiempo. Los humanos hoy vamos a ser como celulares, nos vamos a tener que conectar para actualizarnos, para bajar la nueva actualización. Y eso al fin y al cabo nos puede hacer más libres, decía Rodrigo Goñi recién, la libertad responsable. Pero no abordemos estos temas de futuro con una visión patológica. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque siempre que una sociedad se regula, se legisla, marca protocolos de acción por la parte patológica, se está equivocando. Porque lo virtuoso es lo que ha hecho que la sociedad evolucione. No significa ser ingenuo, pero a no tener esa reacción natural del control, porque el futuro, la evolución es como el agua que siempre encuentra por dónde pasar entre la piedra. Ayudémoslo, disfrutémoslo. Y el Parlamento tiene un gran desafío, un gran desafío. Ya hace muchos años que de alguna manera está volviendo a su origen. El origen del Parlamento era para controlar al monarca, para que no haga demasiada fiesta ni gaste demasiado en cosas de él. Para cuidar el gasto de lo recaudado. Y en un mundo cada vez más rápido, naturalmente las autoridades, los gobiernos son más del Poder Ejecutivo, son cada vez más presidencialistas. Aunque la Constitución diga semipresidencialismo o presidencialismo atenuado con la nuestra, la realidad de los hechos marca que cada vez más es presidencialista. Y los parlamentos, que por su propia forma de ser requieren de discusión y tiempo, se les complica mucho controlar a los ejecutivos. Termina siendo casi todo ex post, o sea, cuando la macana ya está hecha. Y por eso en la separación de poderes, que no es divorcio de poderes, es separación, las intersecciones tienen que ser cada vez más generosas. El Ejecutivo tiene que informar más al Parlamento de lo que aún está obligado para hacer, compartir la información, la que le guste compartir y la que no le guste. Y por eso, celebrando esta idea, agradeciéndole a Rodrigo, a la vicepresidenta Beatriz Argimón esta invitación, dejándome sentarme un ratito acá, agradecerles, espero que disfruten nuestro país y de nuevo, les voy a terminar con una anécdota. Como 7 u 8 años fui a un cierre de curso de mis hijos y le tocaba hablar al director. Y atrás había una pantalla con una frase que decía: los niños ya no respetan a sus padres, los niños son desobedientes y se oponen a todo tipo de mandato a la autoridad. Y abajo decía un nombre que no recuerdo, pero decía 1307, año 1307. Ya en aquella época pensaban algunos de la falta de respeto a la autoridad, de tantas cosas, que en realidad lo que era un cambio en la sociedad. ¿Qué ha hecho esto? Que hasta el propio vínculo con la juventud merezca una autocrítica, un autoanálisis. Antes, en una casa,
el conocimiento entraba por la autoridad de esa casa, por el padre o la madre. ¿Por qué? Porque era la que sociabilizaba, la que salía a trabajar, la que tenía acceso a las tecnologías. Hoy hay un cambio radical. Hoy, muchas veces, son los niños, ya no la autoridad en esa familia, quienes traen conocimiento a sus hogares. Fíjense qué relación más linda y qué responsabilidad tenemos. Los padres, sabiendo que somos la autoridad en la familia, pero teniendo la humildad suficiente para que los niños nos enseñen. Y los niños, sin tener esa madurez, respetando la autoridad, ser capaz de enseñarnos cosas. Y por eso en esta relación tan linda y este mundo moderno que tenemos, lo que les pido es mucho trabajo, que no dejen sus enseñanzas, pero que miremos el futuro como siempre ha sido. Y por suerte, y por eso todavía la especie sigue caminando por acá, siempre el futuro va a ser mejor que el presente. Muchas gracias.